gracia y la paz del Señor Jesús, hermanos. Muy buenas noches con todos ustedes. Estoy contento de poderlos saludar nuevamente y de poder mantener esta conexión que nos ha mantenido unidos y conectados durante todo este tiempo de cuarentena, durante todo este tiempo que, finalmente está terminando. Y damos gracias a Dios que, estamos con la expectativa de que cosas nuevas vengan, de que cosas nuevas comiencen a tener lugar entre nosotros. Pero por otro lado, vamos a permanecer en la enseñanza de la palabra, vamos a permanecer en este estudio que estamos haciendo, en realidad este entrenamiento que estamos realizando, que está en función del curso de consolidación para todos aquellos ángeles de la guarda que están activos en su función de consolidadores, y así también para los hermanos que están recibiendo el curso de consolidación, para los líderes, para todos en general. Sí, yo creo que está siendo un tiempo de mucha bendición, de bastante alimento espiritual, y yo creo que por más básicas que sean estas verdades, son un alimento primordial para nosotros y debemos alimentarnos siempre de él. Amén. Vamos a pedir que el Señor nos dé revelación de su palabra. ¿Ok? Espíritu de Dios, solo confiamos en que tú eres aquel que nos guía a toda verdad. Padre, estamos aquí y dependemos de ti y confiamos en ti para que tu voluntad sea hecha. Señor, en el nombre de Jesús, tu voluntad es que conozcamos a Cristo y que nuestros ojos sean abiertos. Por lo tanto, te pedimos eso, Señor. Abre nuestros ojos, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, para que tu palabra realmente sea viva y real en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Ok. Si tú sales a la calle y preguntas a las personas qué significa ser pecador, las personas, prácticamente todas, te van a decir que un pecador es aquella persona que peca. ¿No es verdad? Quizás tú también lo asumas de esa manera. Pero a pesar de que esto parece obvio, en realidad no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque hemos heredado el pecado de Adán. Quiero explicarte eso porque eso tiene que quedar bien claro en nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La palabra de Dios dice claramente que nosotros nos hacemos pecadores por causa del pecado de un hombre. ¿Quién fue este hombre? Adán. Cuando Adán pecó, todos nosotros que estábamos en él nos volvimos pecadores. ¿Ok? Entonces, eso queda como una definición básica para ti. No eres pecador porque hayas pecado. Eres pecador porque has heredado una naturaleza pecaminosa de Adán. Ahora, por causa de esta naturaleza pecaminosa, obviamente tú cometes pecados y tú eres juzgado y tú eres condenado por el pecado que está en ti. Ahora alguien podría decir, pero es injusto que yo sea condenado por un pecado que yo no he cometido, que yo sea condenado y culpado por causa del pecado de otro hombre, ¿no? En este caso, Adán. Parece que no es razonable, pero así como quizás no te suena razonable, la justificación que el Señor Jesús hizo hacia nosotros funciona en la misma base de acción. Es decir, si tú fuiste pecador, si tú te hiciste pecador por causa del pecado de alguien, entonces también te haces justo por causa de la justicia de alguien más. Esto tiene que quedar claro en nosotros. Cuando tú eras pecador, hacías buenas obras, ¿verdad? ¿Sí? Y tiene que quedar claro que las buenas obras no son una base para que nosotros nos consideremos justos delante de Dios. Cuando eras pecador, tú hacías buenas obras, te portabas bien, quizás obedecías a tus padres, hacías cosas buenas para otras personas, en fin, quizás podrías haber hecho muchas cosas, pero no por hacer esas cosas buenas te volviste justo delante de Dios.
porque la justicia delante de Dios es un estándar muy elevado. Es un estándar bien elevado, bien alto, al cual ningún hombre puede llegar. Por lo tanto, cuando eras pecador, hacías buenas obras, pero no por eso eras justo. ¿Sabes? Lo mismo sucede ahora en nuestra nueva vida. Somos justos ahora. Todavía pecamos, pero no por pecar nos hacemos pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha transformado. Éramos pecadores, pero ahora somos justos. Esa es nuestra nueva naturaleza. ¿Ok? Ciertamente existen muchos tipos de pecadores. Hay pecadores que son personas que son atroces, personas malvadas, personas que hacen cosas que realmente afectan y hacen demasiada desgracia en otras personas. Pero hay pecadores que no son tan malos así. Hay pecadores que son más decentes, que hay pecadores que quizás sus errores no son tan aberrantes, pero no dejan de ser pecadores. ¿Pero por qué son pecadores? ¿Por qué se les considera pecadores? Porque han heredado una naturaleza. El primer Adán, ¿sí? El pecado del primer Adán fue tan poderoso que no lo podemos quitar con nuestras propias obras. No podemos quitar el pecado de Adán en nuestras vidas solo al hacer cosas buenas. ¿Ok? Es por eso que necesitamos recibir la justicia de Cristo a través de la fe. Debemos entender que nuestras buenas obras no nos hacen justos, así como nuestros pecados no nos hacen pecadores. ¿Ok? Necesitamos creer en el Señor para recibir la justicia del Señor. Entonces la justicia no es una cuestión de hacer buenas obras, es una cuestión de creer en el Señor. ¿Ok? Un pecador que hace cosas justas de vez en cuando no se vuelve justo. Y un justo que hace cosas malas de vez en cuando tampoco se vuelve pecador. Es importante que nosotros entendamos que la justicia es una cuestión de posición y no una cuestión de obras, de conducta o de comportamiento. Es una cuestión de posición. Dios te hizo justo al momento que tú naciste de nuevo. Y como tú has nacido de nuevo, nada ni nadie te puede sacar de esa posición. Tú eres justo. Esa es tu nueva naturaleza. Eso es lo que tú ahora eres. Entonces no juzgues tu posición por causa de tu comportamiento. En realidad debe ser lo contrario. Tú debes juzgar tu comportamiento por causa o con base en tu posición. Tú eres justo. Tu posición es la de ser justo. Tú puedes declarar que eres justo en el Señor. ¿Ok? Yo sé que a veces como personas que ya hemos nacido de nuevo, aún tenemos tendencias pecaminosas. Aún nos equivocamos, aún erramos. Pero el hecho de caer en pecado no significa que seas un pecador. Hay muchos creyentes que viven debajo de condenación y acusación cuando se equivocan, porque piensan que todavía son pecadores y que el juicio de Dios está aún sobre ellos. Pero la verdad es que el juicio de Dios no está sobre nosotros, porque ya no somos pecadores. Nuestro pecado ya fue pagado. Voy a mostrarte eso un poco más adelante. Y es necesario que entendamos y que tengamos una conciencia libre y alegre y feliz delante del Señor, porque esa es la conciencia que nos permite tener una relación clara y directa, en confianza con nuestro Dios. Amén. Entonces, estamos comenzando colocando alguna base para que podamos desarrollar todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Nosotros no somos justos por causa de nuestras obras, así como tampoco somos pecadores por causa de nuestros pecados. ¿Ok? Nuevamente, tus pecados no te hacen pecador, así como tus obras buenas no te hacen justo. Amén. Si tú estás de acuerdo conmigo hasta allí, coloca amén en tus comentarios y vamos a continuar. Ok, pastor, si yo no me hago justo por hacer cosas buenas, ¿quién es justo entonces? ¿Quién puede definirse como alguien justo? En el Nuevo Testamento, los justos no son los que se esfuerzan por obedecer la ley. Presta atención. Sino aquellos que han recibido el don de la justicia. Romanos capítulo 5, versículo 17, lo puedes buscar en tu Biblia, dice lo siguiente. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces la Biblia dice que la justicia es un don. ¿Qué significa don? Don significa regalo. Tú has recibido la justicia como un regalo, no como una conquista. El problema de muchos creyentes es que ellos quieren hacerse justos por la fuerza de sus propias obras, por la fuerza de su arduo trabajo, de su esfuerzo, de su propia voluntad. Los creyentes quieren hacerse justos basado en lo que ellos pueden hacer. Sin embargo, la Biblia deja claro en el Nuevo Testamento que nosotros somos justos cuando recibimos el don de la justicia. ¿Ok? Tú tienes derecho de ser justo porque Cristo compró esa justicia con su sangre y te la ofreció por la gracia. No es necesario que vivamos debajo de condenación, debajo de acusación. Muchos creyentes lo hacen. Es una pena. Pero nosotros debemos ser libres de eso. ¿Por qué? Porque podemos vivir una vida abundante, libres de acusación, libres de condenación en nuestra mente, porque entendemos que hemos sido completamente perdonados y que nuestra naturaleza ha cambiado. Podemos relacionarnos libremente con el Señor. Amén. Ahora, pregunta importante. ¿Cómo recibimos ese don? ¿Cuál don? El don de la justicia. ¿Cómo lo recibimos? Miren 2 Corintios capítulo 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo que escribe esto? Primero, muchos creyentes viven debajo de condenación y de derrota porque piensan que su justicia depende de un buen comportamiento. ¿Ok? Desde el inicio estamos diciendo, no depende del buen comportamiento. La justicia no se trata de portarnos bien. Esa no es su base. Sí será el fruto, obviamente, pero no es la base, no es la raíz. Pero la mayoría de creyentes piensan que porque se portan bien, entonces son justos. ¿Cuál es el problema de esa manera de pensar? Que cuando se portan mal, piensan que dejaron de ser justos. Entonces, mientras me esté portando bien, mientras todo esté funcionando correctamente en mi vida, yo estoy tranquilo porque soy justo. Pero cuando me equivoco, cuando caigo, cuando fallo, cuando peco, entonces ya dejo de ser justo. Estoy en pecado otra vez. Y ese concepto se ha arraigado mucho en las personas, en las iglesias. Ese concepto de estoy en pecado, ¿sí? Entonces muchas personas, por ejemplo, dicen, no puedo tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque estoy en pecado. ¿Ok? ¿Ya escuchaste eso? Quizás lo has dicho alguna vez inclusive. Te han enseñado a decirlo. Has escuchado a otros que lo hayan dicho. ¿Sabes? Estar en pecado es contradictorio a lo que la palabra del Señor dice. Porque nosotros no estamos en pecado. Hemos sido rescatados de nuestra naturaleza pecaminosa para ser colocados en una naturaleza distinta, la naturaleza justa del Hijo de Dios. Por lo tanto, a pesar de que caemos y que nos equivocamos, no dejamos de ser justos. Cuando tú caes, no estás en pecado, tú sigues en Cristo. Te equivocaste y necesitas ser transformado, pero nunca sales de la posición en la cual el Señor te ha colocado. Tú eres uno en Cristo y de allí nada te mueve ni nadie te saca. Amén. Ahora, ¿cómo recibimos esa justicia? Si no es por lo que hago, si no es por lo que dejo de hacer, entonces, de acuerdo al Nuevo Testamento, nuestra justicia es Cristo. Él es la justicia. No son mis obras, no es lo que yo hago, no es mi esfuerzo. Es Cristo en mí. Esa es la justicia. Si yo tengo a Cristo, yo tengo la justicia del cielo. Esa justicia se me transfiere desde el momento en que yo creo que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor. Desde el momento en que yo creo que Jesucristo es Dios, yo le entrego mi vida, esa justicia se transfiere a mí y yo paso a ser justo a partir de ese instante. Entonces, ¿qué pasa si caigo en pecado? La respuesta es muy simple. Te voy a hacer una pregunta para responder esta pregunta. ¿El Espíritu de Dios vive en ti? Sí, ¿verdad? Cuando tú pecas, el Espíritu Santo sale de ti. Hay muchas personas que, por increíble que parezca, piensan que cada vez que la persona peca, el Espíritu Santo se va. Y cuando se arrepienten, vuelve. Y luego se va. Y luego vuelve.
Y entonces el Espíritu Santo está en un juego interminable. Todos los momentos, todos los días, a cada rato, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Pero el Espíritu Santo no deja de habitar en ti, hagas lo que hagas. Ahora, si el Espíritu Santo nunca deja de habitar en ti, ¿podrías dejar de ser justo? Si la justicia de Dios significa tener a Cristo en mí, y el Espíritu de Dios, obviamente, está en mí, entonces cuando yo peco, ¿dejo de ser justo? No, no dejo de ser justo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún habita en mí, a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores. ¿Por qué? Porque la justicia no depende de mis obras, depende de la fe que yo tengo en el Señor. Más que eso, más profundo inclusive que la fe que yo tengo, depende de Cristo. Cristo es mi justicia. Si yo tengo a Cristo, yo soy justo. Si tú tienes a Cristo, tú eres justo. Amén. Esa es la manera como el Nuevo Testamento lo enseña. ¿Ok? Muchas personas tienen una duda tremenda en función a si son justos o no son justos, en función a que si finalmente ese título se les aplica. Por ejemplo, en Santiago 5:16 está un versículo muy conocido que dice que la oración del justo puede mucho. Y muchas personas dicen, tengo que encontrar a alguien que sea justo para que ore por mí, porque esa oración va a tener poder. Pero podríamos poner nuestro nombre, cada uno de nosotros, delante de este versículo y saber que ese justo cuya oración tiene poder es uno mismo. Eres tú. Cuando tú oras, hay poder en tu oración. ¿Por qué? Porque tú eres justo. Tu oración es eficaz. Tu oración es poderosa. Tu oración puede mucho. Amén. Pero, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que yo, sin hacer nada, me vuelvo justo? ¿Y cómo es que Cristo, sin haber pecado, también se ha vuelto pecado? Hemos leído hace un rato un versículo en 2 Corintios 5:21 que dice que Él no conoció pecado, pero que Dios lo hizo pecado. Este es el gran intercambio de la cruz. Este es el gran poder de la cruz. Algo maravilloso sucedió en la cruz. En la cruz, el Señor Jesús tomó todo lo que yo era y me dio todo lo que Él era. Y se produjo un gran intercambio. ¿Sí? Quiero que te quede muy claro esto. En la cruz, el Señor Jesús tomó todo lo que tú eras. ¿Qué eras? Eras pecador, estabas bajo maldición, estabas debajo de condenación, estabas reo del castigo de Dios y muchas otras cosas, lleno de enfermedades, de pobreza, de miseria. Todo eso era inherente a ti por cuanto habías nacido en pecado. Eso era lo que tú eras. Eso se atribuyó a Cristo en la cruz. Y en esa misma cruz, y por causa de esa obra completa, tú has recibido por la fe todo lo que Cristo era, todo lo que Cristo es. ¿Qué es eso? Tú has recibido su justicia, su santidad, su bendición, su salud, su prosperidad, su alegría, su gozo, su plenitud en esta vida. Todo. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio en la cruz. Tú recibiste lo que Él era, pero antes Él recibió lo que tú eras. Ese es el gran intercambio de la cruz, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros pensamos en la justicia, tenemos que pensar en Cristo. Deja de mirar tus pecados, tus fallas. Deja de mirar tus defectos. Mira a Cristo. Cristo es tu identidad. Cristo es tu justicia. Cuando el diablo venga a decirte que has fallado y que no mereces nada de Dios, dile, tienes razón, no merezco nada, pero Cristo me ha dado todo. Y sin merecerlo, Él me ha favorecido. Sabes, hermano, tú eres muy bendecido. Porque en el Antiguo Testamento las personas no tenían esta realidad. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto en el cual nosotros vivimos, tenemos la gran ventaja y el gran privilegio de expresar la justicia de Dios, no como un requerimiento, no como un requisito, pero sí como una provisión de Dios hacia nosotros a través de Cristo. Amén. Eso es lo que el Calvario nos da a entender. El Calvario es ese gran intercambio. Cristo tomó tu lugar y ahora Él te entrega lo que Él era, lo que Él es. ¿Ok? Dios se
relaciona con nosotros con base en un principio. Es el principio del representante. Y eso no es apenas en el Nuevo Testamento, es en toda la Biblia. ¿Cómo es el principio del representante? ¿Okay? Yo te doy un ejemplo. David y Goliat. David y Goliat eran representantes. ¿Cómo sucedió la historia? Goliat salió a desafiar al ejército de Dios y Goliat dijo, mande a un hombre que pelee conmigo. ¿Ok? Si ese hombre me vence, entonces ustedes habrán vencido. Pero si yo le venzo, entonces nosotros seremos los vencedores. Entonces la batalla se iba a definir en la pelea de dos o de un representante de cada bando. ¿Ok? Cuando David venció a Goliat, no fue apenas su victoria, fue la victoria de todo el pueblo de Israel. Porque David era el representante en esa batalla. Cuando Dios se relaciona contigo, se relaciona con base en el representante. ¿Quién es nuestro representante cuando nacemos? Nuestro representante es Adán. Por eso nacemos en pecado. Adán es tu representante. Pero ¿quién se convierte en tu nuevo representante después de nacer de nuevo? Cristo. Cuando tú te acercas a Dios a través de Cristo, que es tu representante, entonces Él te acepta. Volviendo al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tú sabes que los pecados eran apenas cubiertos con la sangre de los corderos y no eran borrados. Y lo que sucedía es que anualmente el sacerdote se acercaba a realizar un sacrificio por los pecados de toda la nación. Y este sacrificio tenía vigencia de 1 año. Entonces a cada año el sacerdote se acercaba al tabernáculo, entraba al lugar santísimo llevando la sangre del cordero y el pueblo esperaba. Si el sacerdote moría en la presencia del Señor, entonces lo arrastraban con una cuerda para sacarlo de allí y todos sabrían que Dios había rechazado el sacrificio y que entonces ese año sería un mal año, habría sequía, habría hambre, había enfermedad. Entonces podrían esperar de lo peor. Pero si el sacerdote salía vivo y levantaba las manos y entonces bendecía al pueblo, el pueblo sabría que Dios había aceptado el sacrificio y que sería un buen año de abundancia, un año de cosechas, un año de prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios había aceptado a su representante. Cuando tú te acercas al Padre, te acercas con un representante. Y yo quiero decirte, tu representante ha sido aceptado delante de Dios. Dios aceptó el sacrificio. Por lo tanto, si tú tienes un buen sumo sacerdote, entonces puedes estar bien. Puedes tener confianza de que te va a ir bien. ¿Sabes? Nuestro representante es Cristo y ha sido aceptado delante del Señor. Él es nuestro sumo sacerdote. Y es así como el Señor se relaciona con nosotros. Entonces Dios quiere que sepamos que en la cruz el Señor se volvió lo que nosotros éramos para que nosotros pudiéramos volvernos lo que Él es. ¿Cómo el Señor se volvió pecado si nunca cometió pecado? ¿Cómo es que nosotros nos volvemos justos si nunca practicamos la justicia? Es simplemente una obra divina. Recibimos su justicia y Él recibió nuestro pecado. Ese es el gran intercambio del Calvario. Cuando el Señor Jesús recibió nuestro pecado, Dios lo juzgó y Dios lo castigó. Por eso en la cruz el Señor Jesús recibió todo el peso del castigo del pecado, de toda la humanidad. Todos tus pecados fueron castigados en Cristo. Los pecados que cometiste ayer, el año pasado y desde que has nacido. Hasta los pecados que vas a cometer durante todo el resto de tu vida. Todos esos pecados ya fueron pagados por Cristo en la cruz. Y eso hace con que tú puedas ser libre de tener que pagarlos. No sería justo que un pecado se pague 2 veces. Si Cristo ya lo pagó, tú ya no tienes que pagarlo. Él pagó todos tus pecados para que tú ahora puedas ser justo delante del Padre. ¿No es maravilloso eso? Yo puedo tener tranquilidad de decir, Señor, yo sé que ahora mis pecados todos fueron pagados. Ahora yo soy justo delante del Señor. Ah, pastor, pero eso parece una carta abierta, un permiso para pecar. A la gente se va a ir a pecar porque sabe que Dios los va a perdonar siempre. El problema es ese. El problema es que se enseña a las personas a través del temor a pensar que el perdón tiene un límite.
A mí me enseñaban eso cuando era pequeño. Y me decían que algún momento la paciencia de Dios iba a terminar. Y entonces desde el momento que la paciencia de Dios terminara, entonces el juicio de Dios vendría sobre mí. Pero entonces Dios estaría castigando 2 veces los pecados, uno en el cuerpo de Cristo y otro en mi propio cuerpo. Y eso no es justo. Y Dios es justo. Si Él castigó el pecado, entonces no lo volverá a castigar. Y eso nos da confianza. Y pastor, entonces, tú pecas libremente. Yo no peco libremente. ¿Por qué? Porque la abundancia del perdón y la abundancia del amor que Dios ha derramado en mi vida me da poder para vencer el pecado y para andar en santidad. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Amén. Entonces, podemos tener seguridad, ¿ok? Podemos tener seguridad en ese intercambio que el Señor hizo en la cruz. Aquí hay algo interesante. El Señor es misericordioso, pero Él no perdona tus pecados por causa de su misericordia. El Señor, Él nos ama, pero Él no te hace justo por causa de su amor. Él actúa perdonándote y justificándote con base en su justicia. Ahora, Dios es misericordioso, pero moralmente Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Dios podría decir, bueno, yo tengo misericordia de ti hasta cierto punto y después se acabó la misericordia, ¿no? Es más, la misericordia de Dios un día va a cesar sobre esta humanidad y va a venir el juicio de Dios, que es conocido como la gran tribulación. Pero mientras tanto el mundo está debajo de la misericordia de Dios. El mundo hace atrocidades contra Dios. El mundo habla mal de Dios, habla mal del Espíritu Santo. El mundo hace películas insultando el honor de Dios. Pero Dios se calla, Dios no hace nada, porque están todos debajo de la misericordia de Dios. Vendrá un día en que la misericordia terminará y el juicio se manifestará. ¿Por qué? Porque no han creído en Él, ¿ok? Y si no han creído, entonces sus pecados no han sido pagados, porque ellos no lo creen. Pero al punto al que voy es que el Señor no trata contigo solamente con base en su misericordia. Él tiene misericordia de ti, pero un día podría terminar esa misericordia. El Señor te perdona porque es justo. En el Nuevo Testamento, Él hizo un pacto a través del cual Él nos quiere dar seguridad. Seguridad de que ese perdón no va a cambiar jamás. De que Él te perdonó ayer, te va a perdonar hoy y te va a perdonar mañana. Y ese perdón es definitivo y no va a retroceder, no va a cambiar. Esa es la promesa que el Señor hizo, y no solamente una promesa, sino un pacto que Él firmó. Es lo que nosotros llamamos el nuevo pacto. El Nuevo Testamento está basado no solamente en una promesa, sino en un juramento de Dios. En un juramento en el que Él dijo que Él estaría con nosotros, que Él perdonaría nuestros pecados. ¿Sí? Vamos a leer de aquí un rato Hebreos 8 para que tú puedas darte cuenta de eso. Pero mientras tanto yo quiero decirte que, por ejemplo, si una persona te roba, ¿sí? Imagínate que un amigo, un hermano te roba una cantidad de dinero. Tú podrías, ¿no? Quizás, como dice el apóstol Pablo, sufrir el daño y perdonarle. Decirle, bueno hermano, ¿no? Me robaste, me fallaste, me hiciste daño, pero te perdono. Yo asumo el prejuicio o el perjuicio, la pérdida y bueno, estás perdonado. ¿Sí? Podemos actuar así, ¿no? Porque sabemos que en nosotros no hay justicia propia, porque sabemos que ¿quién somos nosotros para exigir justicia? Y entonces por eso es que perdonamos con libertad. Cuando alguien nos hace algo malo, podemos perdonar. Pero si esa persona se presentara delante del juez, el juez no lo va a perdonar simplemente. El juez no lo va a decir, ya bueno, no te preocupes, para la próxima no lo hagas. No, el juez va a emitir una sentencia y el juez va a condenar al culpable. Dios es el juez justo. Entonces Dios no puede simplemente decir, ok, te perdono, no pasa nada, que no lo vuelvas a hacer. No funciona de esa manera. Dios como juez, Él tiene que castigar ese pecado. Pero por su amor, Él no quiere castigar. ¿Cómo es que se concilia
el amor del Señor con su justicia. Es ahí nuevamente el Calvario. En el Calvario se satisface el amor de Dios porque Él entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar, y al morir en nuestro lugar, el Señor Jesús llevó toda la justicia de la ira de Dios. Yo sé que muchas personas piensan que nosotros fuimos salvos del diablo, que fuimos salvos de la ira y del enojo de Satanás, pero no es así. Nosotros somos salvos en realidad de la propia ira de Dios. Estábamos condenados por causa de la justicia de Dios. Dios dijo que el alma que pecare tenía que morir, y nosotros estábamos debajo de esa condena que el propio Dios profirió. ¿Quién nos podría librar de esa condena? Solamente Dios, castigando en su propio cuerpo nuestros crímenes, nuestros pecados, entonces así absolviéndonos de toda culpa y de todo error. Es por eso, Cristo no merecía llevar nuestro pecado y lo llevó. Tú tampoco merecías ser llamado justo, pero Él te llama justo. Y no solamente te llama justo, sino como te hace justo. Tú eres justo porque Él llevó tu pecado. Porque en la cruz Él llevó tu naturaleza. Él hizo un gran intercambio contigo. Tú eras pecador, no merecías tener justicia en ti, pero Él colocó su justicia en ti. ¿No encuentras eso maravilloso? Eso es poderoso, porque nosotros ahora tenemos la confianza de acercarnos al Señor. Mira lo que dice Romanos 3:26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, Dios no te salva solamente por su misericordia, porque esa misericordia podría terminarse. Él te salva porque es justo. Él te perdona porque es justo. Dios no tiene otra alternativa a no ser perdonarte. ¿Por qué? Porque Él ya hizo un compromiso, un juramento de que Él perdonaría tus pecados. Ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 8, que con esto vamos a terminar el día de hoy. Si tú tienes alguna pregunta, tú puedes colocar allí en los comentarios y vamos a procurar responderla. Hebreos, el capítulo 8, nos muestra para mí, uno de los pasajes más fenomenales del Nuevo Testamento, y que es en realidad una cita del Antiguo Testamento. Hebreos cita al profeta Jeremías aquí. Hebreos 8, versículo 7 en adelante, dice así: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Hasta aquí una pausa. El Señor mismo está declarando que el primer pacto estaba defectuoso. ¿Por qué? En realidad la ley, que es el primer pacto, el antiguo pacto, no tiene defecto. La ley es perfecta. ¿Cuál es el problema? Que el hombre es imperfecto. El pueblo de Dios es imperfecto y no puede cumplir el primer pacto. No puede cumplir las cláusulas de ese antiguo pacto que Dios les dio cuando ellos salieron de Egipto. Aquí está haciendo mención a la salida de Egipto. Dios los llevó al desierto y en el monte Sinaí Dios les dio leyes. Esas leyes no pudieron ser cumplidas y el hombre no logró alcanzar el propósito de Dios a través de la ley. Dios mismo reconoce que ese sistema es obsoleto y es por eso que dice que hay un nuevo pacto. Y entonces aquí Dios muestra cuáles son las cláusulas de ese nuevo pacto. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver cada una de estas cláusulas. Dice, y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esa es la primera. La segunda, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esa es la segunda. Y la tercera, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y finalmente, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Entonces, vamos a ver cada una de estas cláusulas. La primera cláusula: pondré en ellos mis leyes. En su corazón las escribiré. Qué bonito esto. Pero ¿cómo lo entendemos? Yo como padre, me encantaría que mis hijos, cuando despiertan cada mañana, se despierten, tiendan su cama, se cambien de ropa, se hagan la higiene y estén listos para comenzar sus actividades. Pero no lo hacen. Y todos los días les tenemos que decir: cámbiate la ropa, arregla tu cama, lávate la cara, haz esto, haz aquello, todos los días. ¿Por qué? Porque eso es una ley para ellos. Y ellos, en su inmadurez, que son niños, son pequeños, no logran hacerlo solos, ¿sí? Entonces hay que estar diciéndoles. Yo quisiera, no sé, poner un chip dentro de ellos. Yo quisiera poner dentro de ellos alguna cosa que haga que ellos lo hagan sin que yo les diga nada. ¿Me entiendes? Daniela, la más grande, ella ya se levanta, tiende su cama, se cambia su ropa. Le falta aprender a lavarse la cara sin que le diga nada. Todavía hay que decir. Entonces ella ya está poco a poco creciendo y madurando. Es más o menos así. Nosotros como padres nos gustaría que nuestros hijos hagan las cosas sin que les tengamos que decir. Pero les tenemos que decir y les ponemos leyes. Que yo le esté diciendo a mis hijos todos los días: haz esto, haz esto, haz esto, es ley. ¿Por qué? Porque es una exigencia a la cual ellos todavía no son capaces de responder. Todavía no son capaces de hacerlo automáticamente. Pero en el nuevo pacto es como si de repente ellos recibieran un formateo en su mente y entonces ellos ya lo hacen sin necesidad de que yo les esté persiguiendo por atrás. ¿Entiendes? Sabes, en la ley existen tantas ordenanzas y mandamientos y leyes. ¿Sí? Los 10 mandamientos son solamente un resumen de toda la ley de Dios. Pero Dios no quiere que nosotros cumplamos la ley simplemente porque nos dice: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Dios no quiere estar como un padre detrás de sus hijos diciendo: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Ok? Dios coloca en nuestro corazón sus leyes, sus mandamientos, para que nosotros, siendo habitación del Espíritu Santo, simplemente hagamos lo que está escrito dentro de nosotros. ¿Por qué no matamos? Ay, porque tengo miedo de ir a la cárcel. No, porque en nuestra naturaleza hay algo que nos dice que no lo haga. ¿Sí? Ay, pastor, pero eso cualquiera. Ok, entonces, ¿por qué no mentimos, por ejemplo? Hay tanta gente que para la mentira es tan fácil, ¿no? Ay, no miento porque, no, ¿y qué pasa si me descubren? ¿Qué pasa si se dan cuenta? No, en nosotros hay una naturaleza que nos impulsa a la verdad, siempre, en todo momento, ¿sí? Ahora, yo sé que a veces en la inmadurez de los cristianos hay que estar como a los niños, diciéndoles: haz esto está mal, esto está bien, no lo hagas, haz esto. Pero cuando vamos creciendo y vamos madurando, entonces esa ley que está escrita en nosotros se va manifestando. Amén. Es por eso que no debemos predicar ley, porque la ley no hace que la gente crezca. Debemos predicar la gracia. La gracia hace con que los creyentes maduren y busquen una relación con Dios basada en ese poder que tenemos de hacer lo que Él ha colocado en nosotros. Entonces, nuestra relación con Dios no se trata simplemente de haz esto o haz aquello. Se trata de estar apasionados por Él. Se trata de estar enamorados de Él. Y entonces entender que Él nos ha amado, Él nos ha conquistado con ese amor y nosotros podemos retribuir de la misma manera. Nosotros podemos hacer las cosas porque lo amamos. Amén. Podemos poner el ejemplo de un matrimonio también. ¿Ok? Imagínate que el esposo le dé normas a su esposa. Ok, vamos a colocar las leyes de la casa. Primer mandamiento: amarás a tu esposo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Segundo mandamiento: cocinarás todos los días para tu esposo. Tercer mandamiento: le besarás a tu esposo. Cuarto mandamiento: harás el amor con tu esposo. ¿No? Entonces el esposo le da una serie de normas y de mandamientos a su esposa.
Y entonces un día el esposo llega a la casa y entonces el esposo siente un olor rico, ¿no? Que viene de la cocina. Y entonces la esposa había preparado la cena. Y ellos se sientan a la mesa y el esposo le dice, uy, esposa, qué rico. ¿Por qué preparaste todo esto? Y ella le dice, bueno, es que es el primer mandamiento, ¿no? Oh, ok, ¿no? Entonces él sigue comiendo y de repente mira a su esposa y le dice, amor, quiero un beso. Y bueno, ella se acerca y le da un beso, ¿no? Y mientras le da un beso, le da un abrazo, le dice, ¿cómo no, esposo? Este es el tercer mandamiento, ¿no? Y entonces él se queda todo confundido y de pronto le pregunta, ¿tú me amas? Y ella le dice, por supuesto, es el primer mandamiento. Entonces, para esta esposa y para este esposo, todo se resume a cumplir normas, cumplir mandamientos. Obviamente este esposo no estaría contento, porque ningún esposo, si tú eres normal, no te gustaría que tu esposa esté contigo, te cocine, te bese, esté íntimamente contigo solo porque es una obligación. Tú quisieras que ella lo haga porque le gusta, porque te ama, porque te aprecia, porque te honra, ¿no es verdad? Lo mismo es con Dios, ¿sí? Lo mismo es con Dios. Dios no quiere que lo obedezcamos, que hagamos su voluntad solo porque se nos obliga, solo porque hay un miedo por detrás. Dios quiere que haya amor y es por eso que Él nos ama primero. Qué diferente sería si este esposo, en vez de simplemente darle normas a su esposa, él se esfuerza por conquistarla, por consentirla, se esfuerza por mostrarle que la ama, se esfuerza por mostrarle a ella que ella es valiosa. A veces, en vez de que ella cocine, él le dice, yo voy a cocinar por ti, yo voy a hacer las compras por ti, yo voy a hacer las cosas por ti. Y entonces él la va conquistando, la va mimando y va haciendo cosas que ella ni siquiera merece que él haga por ella. Y en un momento dado, él le pregunta y le dice, ¿tú me amas? Ella le dirá, ¿cómo no amarte? Si tú haces tanto por mí, tú me consientes, tú me has conquistado con tanta ternura, tú me has conquistado con tanto cariño, ¿cómo no amarte? Entonces esa relación, ese esposo será feliz, esa esposa será feliz. ¿Por qué? Porque ambos se relacionan con base en el amor y no con base en la ley. La gracia es como esta segunda relación. ¿Sabes? Dios ha colocado en nosotros sus leyes para que nosotros podamos cumplirlas de manera espontánea. Esa es la primera cláusula. La segunda cláusula del nuevo pacto es que el Señor dice, ellos me serán por pueblo, ¿no? Y yo seré para ellos su Dios. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Esa afirmación es maravillosa y es poderosa, porque el Señor está diciendo, yo soy su Dios, y si están enfermos, yo soy su cura. Si tienen necesidad, yo soy su provisión. Si tienen cualquier necesidad, yo estoy allí para ellos. Yo soy su Dios, ellos son mi pueblo. Esa es la segunda cláusula del nuevo pacto. Tú eres pueblo de Dios y Él quiere cuidar de ti. Él quiere estar contigo, Él quiere ser tu provisión. Cuando el ángel vino a anunciar el nacimiento del Señor Jesús, Él dijo que su nombre sería Salvador. ¿Sí? Yeshua. Yeshua significa Salvador. Y Jesús no vino para mostrarnos un camino hacia la salvación. Él vino a salvarnos. Él vino a ejecutar esa salvación en nuestro lugar. ¿Sabes? La iglesia no es un lugar donde se debe predicar algún tipo de autoayuda, algún tipo de lección en la cual se te diga, mira, ¿sabes qué? Tú quieres la bendición, entonces tienes que cumplir los 7 pasos para alcanzar la bendición. ¿Sabes? Tú quieres encontrar una mejor calidad de vida, entonces sigue los 10 pasos para la prosperidad. ¿Sabes? No predicamos autoayuda, predicamos a Cristo, porque Cristo es la respuesta a lo que nosotros necesitamos, cualquier cosa. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Imagínate que una persona esté allí ahogándose en el medio del mar y de repente tú pasas allí cerca de un barco y tú le ofreces un libro. Oye, mira, oye, qué suerte que me tienes aquí cerca. Justo estoy aquí con un tomo de mi libro que he lanzado hace poco tiempo, 5 pasos prácticos para aprender a nadar, y se lo das. Esa persona no necesita leer un libro de lecciones de cómo aprender a nadar. Él necesita que alguien se meta en el agua y la lleve a algún lugar seguro, porque se está ahogando.
Es lo que necesitamos nosotros. No necesitamos que alguien nos diga, haz esto, haz aquello, haz aquello. Necesitamos que Cristo nos salve. ¿Sabes? Hay personas que tienen problemas conyugales, problemas en el matrimonio. ¿Y qué es lo que piensan que tienen que hacer? Bueno, yo tengo que buscar un pastor para que me digas qué tengo que hacer. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi matrimonio? Quizás alguien tenga problemas con sus finanzas y dice, ¿qué tengo que hacer para mejorar mis finanzas? Y la gente está buscando siempre que alguien les diga, haz 1, 2, 3, y que haya alguien que les dé una fórmula mágica con lo cual van a resolver todos sus problemas. Pero no es así, la vida no funciona de esa manera. Nuestro Dios no nos salva así. Nuestro Dios se mete en el agua para salvarnos. Entonces, no se trata de lo que tú tienes que hacer para resolver tus problemas conyugales. Se trata de levantar las manos y decir, Cristo, salva mi matrimonio, porque si no, me estoy ahogando. Señor, salva mis finanzas, mi empresa, mis deudas, qué sé yo, pero necesito un Salvador. Él es el Salvador, nosotros somos su pueblo. Él es nuestro Dios, Él es Yeshua, Él es el que salva, Él es el que viene a intervenir en nuestra vida, porque esa es la segunda cláusula de ese pacto maravilloso. Amén. En tercer lugar, Él dice, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor. Todos me conocerán. Nosotros podemos conocer ahora al Señor. Hay mucha gente, lastimosamente en la religión, las personas piensan que solamente pueden conocer a Dios cuando van a un culto, cuando alguien les muestra algo, cuando alguien ora por ellas. La gente está siempre necesitando un intermediario, pero no necesitamos un intermediario para conocer a Dios. ¿Sabes? Lo que estamos haciendo aquí, yo no estoy siendo intermediario entre Dios y tú. Yo estoy siendo alguien que simplemente facilita y ha masticado un poco de la enseñanza para poder pasártelo de tal manera que tú puedas comprenderlo mejor. Pero tú tienes la responsabilidad de buscar a Dios. No solamente una responsabilidad, tienes la posibilidad, tienes el privilegio de acercarte a Dios donde quiera que estés y conocerlo íntimamente. Orar allí, buscar al Señor, buscar consejo en Él, porque todos le conocerán. Nuestro único intermediario es Cristo. No hagas que alguien, un líder, un discipulador, un pastor, no hagas que ellos sean los intermediarios entre tú y Dios. Tú debes tener una relación personal con el Señor. Amén. Y finalmente, la cuarta cláusula es la cláusula más importante y es la que hace posible que todas las otras funcionen. ¿Cuál es esta cuarta cláusula? Nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es maravilloso. El versículo dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Presta atención. Bajo la ley, Moisés escribió en Éxodo 20 que el Señor visitaría la maldad de su pueblo hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que donde hay pecado, donde hay maldad, el Señor traería consecuencias, traería castigo hasta los nietos y los bisnietos de esa persona. Qué terrible, ¿no? Pero en el nuevo pacto, todo cambió. En el nuevo pacto no me acordaré de tus pecados. Si el Señor se acuerda de los pecados, entonces hay castigo. Los pagan los hijos, lo pagan los nietos, lo pagan los bisnietos, hasta la cuarta generación. Pero si el Señor no se acuerda de los pecados, entonces ya no hay castigo. Muchas personas viven con el miedo de que Dios está enojado con ellos. Muchos piensan que el Señor está todo el tiempo con el pecado de ellos delante. Muchas personas no consideran la bondad, la justicia, la misericordia de Dios. Consideran solamente el juicio de Dios. Piensan que Dios los quiere castigar. Piensan que Dios está ahí todo el tiempo mirando sus errores. ¿Sabes? Dios conoce tus errores y justamente por eso Él murió. Jesús murió por todas tus fallas, por todos tus errores, pasados, presentes y futuros. Todos. Él pagó el precio por todos tus pecados. Ahora, tú necesitas tener conciencia de ese perdón pleno. Ese perdón que te fue dado. Ese perdón que fue colocado delante de ti.
¿Ok? ¿Por qué muchos, por ejemplo, no logran creer que la ley, la primera cláusula, la ley fue colocada dentro de su corazón? Porque todavía piensan que Dios no les quitó completamente el pecado. ¿Por qué muchos todavía no logran convencerse de que Dios está allí para sanarlos, para curarlos, para proveerles su necesidad? Porque todavía piensan que hay pecado en ellos y que no son lo suficientemente buenos como para merecer algo de Dios. Porque muchos todavía piensan que no pueden tener una relación franca con Dios. Porque piensan que no pueden tener una relación abierta con Dios. Porque piensan que Dios está enojado con ellos porque no les ha perdonado los pecados. Entonces, la falta de conciencia del perdón de los pecados es un enemigo contra nosotros y hace que no disfrutemos de las bendiciones del Señor. Tú debes convencerte, no solamente mentalmente, necesitas tener revelación del Espíritu de que tus pecados han sido todos perdonados. El perdón de los pecados y el hecho de que el Señor Jesús se haya hecho pecado para que tú fueses hecho justicia de Dios es la base de nuestra relación con el Señor. Amén. Entonces, Él se hizo pecado para que tú te hicieras justo. Hoy tú eres justicia de Dios en Él. Ya no eres pecador. Desde el momento que tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón, ya no eres más pecador. Ahora tú eres justo. No importa las obras que hagas. No importa los defectos que tengas. Porque las virtudes tampoco aumentan nada en ti. Solamente es la cuestión de creer en el Señor. Tú eres justo. Amén. Para terminar, Lucas 18, 10, 14. ¿Sí? Ya vi tu pregunta, Lina. Ahorita vamos a eso. ¿Ok? Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Presta atención, este texto no nos está enseñando cómo relacionarnos con Dios, nos está enseñando la manera en la que somos salvos. ¿Quién es la persona que se salva? ¿Quién es la persona que alcanza o que recibe, mejor dicho, la salvación? Aquella persona que hace como este pecador, que se arrepiente, que reconoce y dice, Señor, soy pecador, no merezco nada, no puedo ni alzar mi cabeza, tú eres tan bueno, eres tan perfecto, eres tan santo, Señor, no merezco nada, ¿sí? Sé propicio a mí, en otras palabras, ten misericordia de mí, Dios. Ese es justificado, porque reconoce que es pecador. ¿Quién no es justificado? El que dice, no, yo soy bueno, ¿sí? Yo no soy como esos pecadores, yo soy mejor que los demás. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, porque la iglesia es un lugar para aquellos que tienen conciencia sucia. Yo estoy bien, estoy con mi conciencia sana, no hago daño a nadie. Entonces, ¿sabes? Esa persona no tiene acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque él quiere justificarse a sí mismo. Si uno quiere justificarse a sí mismo, entonces la justicia de Dios no se le aplica. Pero aquel pecador que reconoció que era pecador y que reconoció su necesidad de misericordia de Dios, él es justificado. Pero el Señor Jesús nunca dijo que debíamos orar así siempre. El problema de muchos creyentes es que hacen de esa oración una oración constante. Esa oración se hace solamente la primera vez que tú te acercas a Dios. La primera vez que tú te acercas a Dios, sí, tú puedes orar, Señor, soy pecador, soy miserable, soy el peor de todos. Pero después de que has nacido de nuevo, ahora eres hijo. Si eres hijo, tienes que orar como hijo, no como pecador. Muchos creyentes todavía se siguen acercando delante de Dios. Dios, soy pecador, soy un inmundo, soy miserable. Quieren darle pena a Dios para que Dios les haga algún favor. No funcionan así las cosas. Si tú eres hijo, entonces acércate a Dios como hijo. Levanta tus manos con confianza y dile, Padre, soy hijo, tú me amas,
Tengo derecho a ser heredero junto con Cristo. Soy coheredero con Cristo. Yo puedo pedir mi sanidad, puedo pedir mi prosperidad. Soy hijo, tú me amas, tú quieres darme lo mejor. ¿Sabes? Tienes confianza delante del Señor cuando tú eres hijo. Así que nunca ores como si fueras pecador, porque no lo eres, ¿sí? Si es que has recibido al Señor Jesús. Si tú eres pecador todavía, entonces tú tienes que arrepentir, tienes que entregar tu vida al Señor Jesús. Pero después de que lo haces, dejas de ser pecador y entonces te vuelves hijo. Si tú vuelves a orar como pecador, Dios no te va a escuchar. Dios escucha a los que oran basados en su representante. ¿Quién es el representante? Cristo, como ya lo hemos escuchado, ya lo hemos estudiado. Amén. Aleluya. Por lo tanto, tú eres justo delante del Señor. Y esa justicia no depende de las cosas buenas que hagas. Depende de Cristo. Cristo las hizo para ti. Tampoco eres pecador por hacer cosas malas. Tú eres pecador porque Adán te hizo pecador. Así también Jesús te hizo justo y ya no eres pecador, eres justo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.